Hola hermanos, el día de hoy es tercer domingo del tiempo del Adviento, el domingo que se conoce normalmente como Gaudete, Gaudio, gozo. Entonces fíjense, es una práctica lindísima de parte de la iglesia. El cuarto domingo de la cuaresma, por ejemplo, es el domingo Letare, Leticia, alegría, y el tercer domingo del Adviento, el domingo Gaudete, Gaudio, gozo. ¿Por qué? Porque claro, es que el tiempo penitencial, el Adviento, es tiempo penitencial la cuaresma. Entonces, en medio de nuestras penitencias, en medio de nuestros esfuerzos, de nuestra ascesis para preparar bien la celebración, en este caso de la Navidad, entonces nos concentramos un momentito en recordar por qué estamos haciendo esto. O sea, en el fondo no vamos a desembocar en la alegría, entonces, ¿para qué hacer tanto sacrificio? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué penitencias? No vale la pena para nada, porque el sentido último es alcanzar este gozo que solamente Dios lo puede dar. Por eso las lecturas del día de hoy nos van a orientar en esa línea. Fíjense que el personaje sigue siendo a lo largo de estos días, bueno, este domingo, Juan el Bautista. No se menciona directamente a Juan hablando, pero sí en una pregunta en el Evangelio del día de hoy. Pero vamos por partes, ¿no? Capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Fíjense, la escolta, el gozo, la dicha, la aflicción y la pena se terminaron. Esa es la meta, eso es lo que queremos nosotros. ¿Para qué hacemos el Adviento? Es para esto. O sea, ¿qué esperamos? Ya les decía yo a lo largo de estos días, ¿no? Imagínense, ya es tercera semana. Hemos estado hablando de esto, en qué consiste realmente la esperanza. Esperar algo en lo que no creemos no sirve. Esperar algo que ya tenemos, pues no, pues. O sea, es decir, la verdadera esperanza, el verdadero sentido de la esperanza es la mirada puesta en Dios. Ahí está. Sabemos que el Señor, vamos a ver su gloria. Eso es lo que está diciendo. Que se alegre, fíjense, regocíjate, gritos de júbilo. O sea, es la insistencia sobre esto. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Todo eso. Digan a los de corazón apocado, dice esta traducción. Pues sí, a los que se les hizo chiquito el corazón de tanto dolor. Ánimo, no tengan miedo. El Señor su Dios viene. Miren, necesitamos esto, ¿no? En medio de tanta lucha, de tanta dificultad, yo creo que es importante escuchar este ánimo. A mí me encanta siempre repetírselo a la gente: ánimo, ánimo, ánimo. Porque claro, que hay algunos que somos desanimados. Piensen, el ánimo, anima, es el alma. ¿Ok? Hombre, que vuelve el alma al cuerpo, que vuelve el alma al espíritu, para que podamos tener esa vida, porque anima es vida, exactamente. Entonces, yo invitarles a esto, ¿no? Revisemos nuestra vida. Revisemos dónde estamos abrevándonos, dónde estamos nutriéndonos para tener vida. La segunda lectura está tomada, fíjense, de la carta de Santiago. La carta de Santiago, qué raro leer la carta de Santiago, capítulo 5, aquí en el tiempo del Adviento. Ya van a escuchar lo que dice. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos contra los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente aparece la palabra ánimo. Tomen ejemplo con paciencia, no murmuren. Es decir, todos estos consejos, mantengan firme el ánimo. Mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Las imágenes, dos extremos. Primera imagen, el labrador.
Sí, imagínense, en mi país hemos sufrido mucho la sequía. En el sur de mi ciudad, por ejemplo, hacia el sur de mi país, la sequía es terrible y se pasa hambre, ¿eh? Y cuando uno mira en el horizonte que va a llover, nace la esperanza. En mi ciudad, por ejemplo, padecemos muchísimo de la carencia de agua. Es terrible, se tiene que racionalizar y ya desde ahora tenemos que empezar a racionalizarla y a cuidarla, que ese es el gran problema que tenemos. Hay que volver a la Laudato Si del Papa. ¿Por qué? Del Papa Francisco. Porque hay que volver sobre el tema de que el agua es un derecho humano, pero hay que saberla cuidar. Bueno, en fin, el labrador que va esperando, que va pacientemente, siembra con esperanza. Vuelvo al tema de la esperanza. Pacientemente esperan las lluvias tempraneras y las tardías, dice este texto. Primera imagen. ¿Cómo somos? ¿Qué tan buenos labradores somos? ¿Ponemos de nuestra parte confiando en Dios o todo que venga de Dios, verdad? O somos así prometeicos, ¿verdad? Como aquel que le robó el fuego a los dioses y entonces nosotros podemos todo, no necesitamos de este tal Dios. Y fíjense, a veces no lo decimos porque nos va a caer un rayo del cielo, pero nuestra actitud es esa es nuestra manera de proceder. La otra imagen es muy linda también. Aprendan del ejemplo de los profetas. Pues sí, los profetas no alcanzaron a ver al Señor, pero lo anunciaron, perseveraron. Juan el Bautista sí. Hablando de Juan el Bautista, capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Parece una contradicción con respecto al Evangelio de la semana pasada, pero nada que ver. Es precioso esto. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos con esto, Padre? Esto está extraño. La semana pasada Juan el Bautista anuncia la venida. Viene uno detrás de mí que es más fuerte que yo. Yo no merezco ni siquiera llevarle las sandalias. Y ahora manda a preguntar incluso, ¿eres tú o esperamos otro? Y este es interesante, ¿no? Pero hay una palabrita antes que a mí me gusta mucho. Mateo muy astutamente coloca diciendo las obras de Cristo. No las obras de Jesús, las obras de Cristo, es decir, del Mesías. O sea, Juan manda a preguntar si él es el Mesías. Y por eso de una sola vez habla de las obras del Mesías, de las obras del Cristo. Esto es clave. O sea, porque usted y yo no podemos ver el actuar de Dios desde la perspectiva meramente humana. Hay que dar el salto de la fe. ¿Qué le pasó a Juan en la cárcel? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A veces, y discúlpenme, nos decepciona Dios. ¿Cómo, Padre? Sí, es que quisiéramos un Dios, hombre, más intervencionista, ¿verdad? Más metido. Ahí Juan nos decía la semana pasada, ahí está el hacha al pie del árbol que lo va a volar, lo va a cortar. Ah, no, pero es que esa no es la imagen que quiere Dios presentar, no es la imagen de Jesús. Ah, no, es que aquí viene y tiene el bieldo en su mano y va a separar y va a meter en el fuego de la gehenna, en el fuego que no se apaga. Ah, ¿y Jesús qué hace? No deja de ser juez, cuidado, pero lo que él predica es misericordia. Vayan y cuenten a Juan. Fíjense, lo que ven y lo que oyen. Eso es un discípulo, el que contempla y el que escucha. Dishende, el que escucha. Dochende, el que enseña. El maestro es él. Yo soy discípulo. Tengo que escuchar. Y entonces ese es el problema, que a veces nuestros criterios, nuestras maneras de ver a Dios están muy equivocadas. Están muy equivocadas. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y eso es lo que más cuesta en la vida a veces. Dejarlo. Ah, no, Padre, es que, mire, ojalá viniera Dios y acabara con todos los corruptos, con todos los ladrones, con todo eso. Vayan a decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos escuchan. ¡Qué belleza! Todo un proyecto que ya lo escuchamos en este capítulo 35 de Isaías que hemos leído como primera lectura, ¿no? Pero cuidado, va más lejos.
Los muertos resucitan. Y este elemento es propio del cristianismo. Se le anuncia la buena nueva a los pobres. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí, dice esta traducción, que no se escandalice de mí. Es que eso es lo que nos pasa. A Juan le pasó eso. Se escandalizó. No era el concepto que él tenía de repente del Mesías. Y probablemente no es él el del problema, son sus discípulos. Recuerden que cuando matan a Juan, cuando lo decapitan, pero queda la comunidad todavía. La comunidad juánica, de Juan el Bautista, no la de San Juan Evangelista, queda todavía por ahí. Y entonces ellos van a estar al mismo tiempo que está el cristianismo surgiendo. Y por eso van a entrar en conflicto. Porque el concepto del Mesías, el concepto de Dios riñe con la imagen que presenta el Señor Jesús. Y por eso pone las cosas claras el Señor. ¿Qué salieron a ver? Pues sí, no era un hombre lujosamente vestido. No salieron al desierto a ver una cosa cualquiera y que la mueve el viento, como les diría, incoherente, sin radicalidad, sin firmeza. No, fueron a ver un profeta. Entonces, cuidadito, que no se les olvide, el profeta es el que habla en lugar de otro. Él es la voz, la palabra es Cristo. Y ahí estuvo el error. Porque desde el momento en el que Juan el Bautista está preguntando, está casi juzgando. Y por eso Jesús, insisto, pone los puntos sobre las íes con toda claridad. Cuidado, puede ser el más grande entre los hijos de una mujer, o sea, por la carne, pero los que cumplen la voluntad de mi Padre, escuchan la palabra de Dios, esos son mi madre, mis hermanas y mis hermanos, dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan? O sea, esa es la clave del asunto. O sea, nosotros, el más pequeño en el reino de los cielos, el servidor de los servidores, como el Papa, no el título del Papa, el que está al servicio de los hermanos, ese es más grande, porque supera la mentalidad meramente física, la mentalidad meramente humana. Bueno, los invito a terminar el día de hoy haciendo una oración. Como siempre, hoy sí he vuelto a buscar la página de los hermanos allá de San Vicente Mártir de Abando. Gracias, Señor, por no dejarnos abandonados y venir a rescatarnos. Gracias por convertir nuestros desiertos en jardines floridos, por hacernos ver a pesar de que cerramos los ojos, por hacernos escuchar tu voz a pesar de nuestra sordera, por levantarnos a pesar de la debilidad de nuestras rodillas. Creemos que vienes a salvarnos, a sacarnos de nuestros pozos, a convertir nuestras penas y gemidos en cantos de alegría. Danos la fe de Juan el Bautista, que preparó el camino para que te pudiéramos recibir. Se mantuvo firme en la esperanza a pesar de las adversidades. Queremos confiar en ti, aunque no vemos frutos inmediatos. Sabemos que no nos decepcionarás, que pase lo que pase. Tú tienes la última palabra, que es una palabra de amor y de consuelo. Danos paciencia para saber esperar, sabiduría para captar tu presencia y un corazón agradecido que celebre con alegría tu venida. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz domingo para todos.